Fear Street 1978. Esta es la segunda película de esta serie de cintas que está sacando Netflix de Fear Street, pero curiosamente esta se suma como precuela a la historia que vimos en la primera película, donde la sobreviviente que nos mencionaron en la primera historia nos cuenta cómo fue toda esa masacre que ocurrió en el campamento y cómo se relaciona todo con la bruja cuyo nombre ya no recuerdo. toda su experiencia y cómo es que a la fecha sigue viva, siendo que pues sobrevivió a una terrible maldición. Le tenía muchas ganas a esta película porque la primera me gustó y obviamente pues estaba expectante a lo que podría entregar la segunda y no me decepcionó. Creo que la primera es superior, pero la segunda tiene cosas como que me gustan mucho porque soy muy fanática del género. Y es que esta tiene las vibras de una película de Viernes 13, tiene vibras de una película de Halloween, de esas típicas cintas que construyeron el género del slasher, que es básicamente los típicos jóvenes campistas, los acampantes, están en un lugar remoto, solos, vulnerables a que alguien los asesine. Hay muchos personajes, muchos desconocidos que tú dices, se saborea, huele a carne de cañón. Sabes que hay mucho personaje que la puede palmar, hay mucho potencial de sangre y muertes. Yo sé y que sueno enferma, pero es lo que tienen estas películas. Me agradó como las vibras de esta precuela de Fear Street. Me gustaron, les digo, me remontaba a las películas de Viernes 13 que fueron escuelita en este género. Creo que los personajes no son tan entrañables como los de la primera, pero aún así están padres. Hay algunos que conocemos aquí que forman parte de la primera película, obviamente interpretados por otros actores. Me gustó aún así que no estuvieran tan desarrollados como en la primera, porque aquí hay como que más personajes, entonces no se les puede dedicar el mismo tiempo que se les dedicó a los de 1994. Aún así estuvieron bien desarrollados para lo poco que iban a durar. O más bien para lo que tenían que aportarnos en la película. Evidentemente van a haber muchas muertes. Y van a haber muertes de personajes que ocupan un primer plano. Ahí lo dejo. Obviamente esto se obvia en este tipo de cintas. No va a ser una gran sorpresa. Pero está interesante las relaciones que desarrollan ahí. En esta película, a diferencia de la pasada, en la que el motor principal es la relación de una pareja de chicas, aquí es una pareja de chicas, pero no sentimental como en la primera, sino aquí son hermanas y es uno de los motores de la película, no tan fuerte a lo largo de la historia como la cinta pasada, pero sí en momentos claves y críticos de la película. Aquí hay un sentido más como de camaradería, de amigos un poco, y hay una variedad interesante de personajes. Podemos ver a los clichés que quieras que se presentan en este tipo de películas, a los porretas, al responsable, al mamila, ¿no? A la rara. Hay de todo y bueno, claro, le aporta cierta variedad. Les digo, y ya ahí te vas haciendo de teorías de quién va a morir primero. A lo mejor en algunos casos nos equivocaríamos, porque a veces hay personajes que tienen ciertos giros que están bien para la película, para no hacerlo todo tan predecible. Hay algo que me choqueó un poquito, que creo que la película lo supieron manejar con mesura, supieron ser responsables. Y es que en la historia las personas que acampan son niños, los consejeros son adolescentes, pero los campistas son niños. Entonces obviamente unos cuantos la palman, mueren de manera bastante cruel, debo decir. Y yo me quedé un poco impresionada porque no es muy visto en estos tiempos y nunca ver la muerte de un niño en una película, y menos una muerte tan gráfica. Entonces creo que la película lo supieron manejar bien, fueron responsables, no fueron tan bestias al momento de mostrar ciertas muertes, que a lo mejor a algunos podría decepcionarles, pero yo siento que fue algo bueno que no fueran
tan tremendos, tan al cuello con las muertes de niños. No es como de, ay, ¿quiere alguien pensar en los niños? Pero creo que es un poquito más choqueante. No tanto como ver la muerte de un perro. pero aún así creo que supieron manejarlo eso bien. Obviamente al tener a muchos niños no los iban a dejar que todos vivieran, ¿no? Y nada más cargarse a los consejeros. O sea, sí supieron ahí mantener un nivel interesante sobre las víctimas. Me agradó precisamente cómo se desarrolla la historia de la persona que ahora sería el victimario, el villano. Me gustó como el origen que se le da. No es gran cosa, pero me agradó. O sea, una vez que el villano se postra, ¿no? Y puedes verlo en todo su esplendor, tú dices, oh, o sea, como que ya se me había olvidado en la película pasada cuando dijeron quién había hecho qué, quién había asesinado a quién. Entonces, cuando nos presentan en esta película al asesino, yo dije, ah, sí, este es tal, ya lo reconozco, sí, claro, es el mismito. Como que ya se me había olvidado un poquito los antecedentes. Entonces estuvo padre que la película te lo refrescara, porque tiene que hacerlo. Obviamente si te está yendo para atrás en la historia es porque te van a dar contexto de ciertos villanos que aparecen en la primera película. Y precisamente de eso hay contexto. Hay varias cosas que se explican que la pasada no. Y fue algo que yo comenté que me parecía un poquito un desacierto en la de 1994, que había mucha historia que si bien no tenía contexto, no comprendíamos, y la que sí había sido un argumento de exposición de esto pasó tal, así. Y aquí ya no hay tanto eso, sino que más bien te complementan la primera película y te entregan más información, y ahora sí son cosas como que se me quedaron más grabadas porque no solo me las contaron, sino ahora vi que sucedieron. Entonces la manera en desarrollarse fue diferente. Las muertes, a ver, estuvo impresionante porque el hecho es que se cargan a niños, y les digo, al menos a mí eso me impresiona. Tampoco voy a andar de moralista, que no deberían de hacerlo. Pero ahí se cargaron a niños, pero no fueron tan gráficas esas, ni las que sí que vimos, que ya fueron a los consejeros, que a nadie le importaban. Y siento que no fueron tan gráficas como en la primera, que si bien en la primera no hay tanta muerte como en esta, creo que estuvieron como que más a lo bestia, en especial a la chica, ¿no? Que la pasan sobre un aparato, ¿no? Y poco a poco le van moliendo la cabeza. Se me hizo muy impresionante. Se me hizo... es que siento fue decir que se me hizo padre, ¿no? Como que me veo un poquito demente. Pero es que decir que me agradó esa muerte, pero bueno, en fin, quedé satisfecha con esa muerte a nivel, ya saben, película. Obviamente, policía, no me arresten, soy inocente. Y en cuestión de esta, como que no hubo tanta creatividad. Es decir, solo veíamos a un villano con su típica arma y ya está. Le faltó un poquito más de variedad. Pero estuvo bien porque lo que no tuvieron en creatividad, lo tuvieron en cantidad. Y a pesar de que les digo, hay unas muertes que no vemos, aún así podemos ver un poco el resultado de ellas. Y sigue siendo un poquito choqueante. De alguna manera compensan. Hay quien podría decir que la película es algo lenta porque realmente como que la primera mitad o así, un poquito menos de la mitad diría yo, todo es desarrollo de personajes. Es decir, no van a ser los personajes más complejos, pero como les digo, tenemos unos cuantos, deben de desarrollarnos ciertos personajes y ciertas historias para cuando llegue al fin la segunda mitad de la película, realmente te interesen todos ellos, y no solo todos sean carne de cañón y estén ahí para morir. O sea, realmente debes al final tener a quien apoyar, y utilizan esa primera parte de la película para desarrollarte eso, todas las complejidades de las relaciones adolescentes. Que creo que está bien, porque no nada más hacen eso, sino también te establecen un poco... Sarah Fear, así se llama la bruja, creo. No sé por qué se me vino así como un flash. Pero para desarrollarte precisamente la historia un poco de esta bruja, darnos un poco de antecedentes, también nos dan historia de un personaje que vimos en la primera, que había sido una de las asesinas.
Entonces ayuda mucho esta primera parte de la historia a potenciar la segunda, porque les digo, una vez que aparece el asesino, como que todo empieza ya a ponerse muy muy intenso. Y para ese entonces, al menos a mí, ya me interesaban ciertos personajes, ya los apoyaba, ya quería que todos vivieran. Evidentemente no iba a ser así, pero ya quería que todos vivieran. Había algunos que yo decía, no se van a morir, porque salen en la primera. Pero aún así no dejaba de ser tenso. O sea, como que sabiendo eso, de todas maneras, como que sí me preocupaba, sí me ocasionaba cierta tensión. Porque fuera de algunos, yo decía, uy, es que aquí la pueden, aquí puede ser una matanza interesante, porque me caen bien, entonces no quiero que se mueran. No, les digo, no me apegué tanto a ellos como los de la primera película, pero aún así me cayeron bien, quería que vivieran, y se ponen las cosas muy intensas en la segunda parte de la película. A diferencia de la de 1994, que dije que tenía escenarios pues muy estéticos, aquí no, aquí la película sí que llega a ser un poquito más sucia, pero yo lo asocio con el hecho de que está rindiendo tributo o está remontando, les digo, a películas slasher clásicas como Halloween o Viernes 13, más que nada a Viernes 13 porque tiene más ese aire, ¿no? Del campo, campistas, etcétera. Aunque la estoy chuleando mucho, debo de decir que hay algo que me molestó muchísimo. No puedo ahondar mucho en ello porque entraría en territorio spoiler, pero yo tengo un tremendo problema cuando los personajes son tontos o toman decisiones tontas, cosas que son del libro, que tú dices, ni yo estando en esa situación haría eso. Y es que como que hay veces que los personajes se confían, ¿no? Y ven al asesino, yo que sé, tirado, o lo creen derrotado, y se quedan a un lado de él a charlar, a hacer un picnic, ver una película, maratonearse una serie de Netflix. Y tú dices, pero quítate, que ahí está el asesino, muévete. que estamos hablando de una maldición. ¿Qué tal que se levanta? O sea, habían esas cosas que decía, uy, no puedo. Casi me hacen que dejen de apoyarlos por esas decisiones tontas. Que yo en esa situación digo, uy, ni yo sería la primera en huir. Y miren que, a ver, una no tiene muchas luces, pero ahí te das cuenta y esas cosas te hacen como que perder cierta empatía de los personajes porque ves que de repente toman decisiones muy tontas. En conclusión, pero con todo y todo de las decisiones tontas, en un global, la mayoría de la película me agradó. Sí tenía esas mismas vibras que me dio la primera cinta, aunque se siente ambientada en otra época diferente, porque lo está, entonces tiene una efectividad muy buena al momento de transportarte a otra era y darte vibras de otro estilo de películas de slasher. Tiene personajes que están bien, que al menos yo apoyaba, no los quería todos muertos. Sí juega mucho con el hecho de que pues hay mucho personaje y obviamente hay mucha muerte. Me agradó el villano como no sé cómo se fue construido, más bien sino el cómo fue ejecutado, cómo se convirtió en malo. Me agradó que hubieran ciertas muertes que fueran más recatadas, porque sí me hubieran choqueado un poquito. Yo tengo mi corazoncito, aunque no lo parezca. Es entretenida, tiene momentos muy intensos. Creo que es una buena secuela a la precuela en este caso, a la película de 1994. Estoy un poquito... no puedo decir que decepcionada, pero tengo menos ganas de ver la de 1966, que sería la próxima en estrenarse, porque todas las películas ambientadas en época me dan mucha hueva. Yo por eso tardé mucho en ver la película de La Bruja, porque sabía que era una película ambientada en épocas pasadas y me daba pereza. Al final obviamente la vi y me gustó, pero esta de 1966 obviamente va a estar ambientada en ese año. Se ve que en concepto va a estar muy interesante, pero ya me da un poquito de hueva, pero obviamente la voy a ver. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre esta película. Y bueno, me voy.